Trabajaremos diferenciación numérica. ¿Por qué diferenciación numérica? Porque probablemente no tengamos la información de quién es la función para la cual queremos calcular la derivada en algún punto. Entonces lo haremos numéricamente, como teniendo una tabla de datos o un conjunto de pares de lecturas de las abscisas y sus imágenes por una función. ¿Qué queremos calcular? La derivada de esa función respecto a x. ¿Cómo lo podemos hacer? Y probablemente encontrando una aproximación adecuada, en este caso sería una interpolación adecuada a través de un polinomio g de x, que en lugar de derivar la función respecto a x, derivemos el polinomio respecto a x. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Esa forma de buscar esa g de x es a través de un polinomio de grado n, un polinomio interpolante, que pasa exactamente por los puntos x0, f de x0, x1, f de x1, xn, f de xn, tal que la derivada de f respecto a x coincida aproximadamente con la derivada del polinomio respecto a x. Recordemos que una forma de interpolar es a través de la fórmula adelantada de Newton, que encontrábamos el valor de y en una función para un x0 más tita h. Entonces, decíamos que es la función en x0 más tita por la diferencia adelantada de f en x0 más tita por tita menos 1 sobre 2 factorial por la diferencia segunda de la función en x0 más tita por tita menos 1 por tita menos 2 sobre 3 factorial por la diferencia de tercer orden de f en x0, más así siguiendo tita por tita menos 1 hasta tita menos n más 1 sobre n factorial por la diferencia adelantada de orden n de f en x0. Acá simplemente se ha puesto x, pero cuando se entiende en este desarrollo, se entiende que este x es el x0. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que entre x0 y x1 tendremos ese valor x0 más tita h, que es todo este valor que tenemos acá. Este x0 más tita h es este x que está marcado acá en el gráfico. Que la distancia que hay entre x0 y x1 es un valor h constante. Recuerden que esto se hacía cuando trabajamos una tabla de diferencias adelantadas y que resulta que allí las abscisas son equidistantes. Entonces, esta fracción que hay entre x0 y este x0 más tita h, o x que lo llamáramos directamente, es este factor tita h, que es lo que nos hemos desplazado de x0. Bien, y que en diferencias adelantadas, cuando hacemos el polinomio o fórmula de Newton adelantada, ese tita varía entre 0 y 1. Bien, nosotros tenemos esta información que nuestro x es x0 más tita h, de allí podemos despejar nuestro tita como paso este x0 restando y divido por h. ¿Qué pasa? Esta expresión, si nosotros la deriváramos respecto a h, tendríamos la derivada de x respecto a h, perdón, si le buscáramos primero el diferencial de x sería h veces el diferencial de tita. ¿Por qué? Porque la variable es x o es tita, porque es lo que cambia. H es fijo y x0 es fijo. Entonces, recordemos, la diferencial de x es h veces la diferencial de tita. Si despejamos la diferencial de tita, pasaríamos el h dividiendo. Por eso es que nos queda que la diferencial de x dividido en h coincide con la diferencial de tita. También podríamos hacer algunos pasajes de términos y con lo cual resulta que la derivada de x respecto de tita es el valor h. Bien, nosotros acá ¿qué teníamos? Una función que depende de ¿qué? En definitiva es una función que depende de tita, porque es lo que varía.
Entonces, vamos a hacer, ¿y qué estamos buscando para esa función? Para esta función que como depende de tita, entonces cambia el valor de x, entonces en definitiva, como estamos diciendo, es una función que la puedo ver que tiene una dependencia tanto de tita como de x, entonces si yo le buscara la derivada primera respecto a x, o sea, y', ¿cómo lo vamos a calcular? Y' es la derivada de y respecto a x. Pero por la regla de la cadena yo podría decir que la derivada de y respecto a tita por la derivada de tita respecto a x. Recuerden que hemos dicho que la derivada de x respecto a tita es h, por lo tanto la de tita respecto a x va a ser 1 sobre h. Es este factor que empieza a aparecer en todos los términos. Se ha distribuido y ahora vamos a ver cómo aparece el resto de esta expresión. Entonces, este factor derivada de tita respecto a x, hemos dicho que es 1 sobre h y va a estar multiplicando a toda esta expresión. Inclusive acá se ha distribuido. ¿Qué más deberíamos calcular para tener esta derivada? ¿Cuánto da la derivada de y respecto a tita? Vamos a mirarlo acá. La derivada de y respecto a tita. Si yo derivo este término respecto a tita, es un término constante, por lo tanto la derivada va a ser 0. Por eso es que no aparece en esta expresión. Vamos al siguiente término. La derivada de esto respecto a tita, que va a ser esta constante, o sea, la diferencia adelantada de f de x. Por eso es que nos aparece este valor. Y recordemos que hemos dicho que cada resultado que saquemos de esa derivada lo íbamos a multiplicar por la diferencial de tita respecto a x, que era 1 sobre h. Vamos al próximo término. El próximo término, fíjense, lo tengo acá y depende de tita. ¿Qué expresión tiene? Tiene como expresión, si hacemos distributiva, tita cuadrado menos tita sobre 2 factorial por esta constante. Si nosotros derivamos tita cuadrado menos tita sobre 2 factorial respecto a tita, ¿qué nos va a quedar? La derivada de tita cuadrado es 2 tita. Dividido en 2 factorial nos va a quedar tita. Y después tenemos la derivada de tita sobre 2, que va a ser 1 medio. Entonces, ¿cuál sería la derivada de tita cuadrado menos tita sobre 2 factorial? Sería tita menos 1 medio, multiplicado por esta constante. Vamos acá. Entonces, tenemos tita multiplicado por la constante y multiplicado a su vez por el factor que traíamos, que era 1 sobre h, menos 1 medio por la constante, que es esta diferencia adelantada de segundo orden, por la constante que traemos, este factor constante que traemos multiplicando cada uno de los términos, que es 1 sobre h. Hasta acá la explicación de cómo hemos llegado hasta este término. Avancemos con lo que tenemos acá para la diferencia adelantada de tercero orden. Vamos a ver de dónde salen estos tres términos. Solamente vamos a analizar hasta allí, el resto lo van a hacer la deducción de espacio, ustedes si les hiciera falta con lápiz y papel. Vamos a hacerlo. Entonces, hasta acá teníamos que nos daba tita cuadrado menos tita. Si a eso lo multiplicamos, a tita cuadrado menos tita, lo multiplicamos por tita menos 2 y lo dividimos en 3 factorial, que es 6, ¿qué tenemos? Nos da un polinomio que es tita cubo menos 3 tita cuadrado más 2 tita. Todo dividido en 6. Entonces, ¿qué polinomio es el que vamos a derivar respecto a tita? Vamos a derivar tita cubo menos 3 tita cuadrado más 2 tita, todo sobre 6. Si hacemos la derivada de tita cubo, ¿qué nos va a quedar? 3 tita cuadrado sobre 6.
3 tita cuadrado sobre 6, venimos y simplificamos el 3 y el 6 y nos queda nada más que este 2. Recuerden que teníamos el factor 1 sobre h multiplicando y traemos la constante que es esta diferencia adelantada de tercer orden. ¿Qué más dijimos que teníamos que derivar? Menos 3 tita cuadrado sobre 6 también respecto a tita. Cuando hacemos la derivada nos va a quedar menos 6 tita sobre 6. Simplificamos los 6 y nos va a quedar menos tita por el factor 1 sobre h por la constante que traemos que es la diferencia de tercer orden. Y finalmente tenemos que derivar 2 tita sobre 6 respecto a tita. Si hacemos la derivada nos queda 2/6 o 1/3, que es este número que tenemos acá, por el factor 1 sobre h y por el valor constante que es la diferencia de tercer orden. Los términos que siguen acá, fíjense en que todos tienen la diferencia de cuarto orden. Saldrán de derivar el próximo término que tengamos acá, que va acompañado por la diferencia de cuarto orden de f de x. Así siguiéndose, eso va a depender de la cantidad de puntos que tenga nuestra tabla de interpolación. Será hasta qué orden de diferencia nosotros podamos construir en el polinomio interpolante y que se va a reflejar luego en esta derivada. Bien, entonces, lo que estamos obteniendo es la derivada, ¿en dónde? En el punto x0 más tita h, que tenemos acá la expresión que la hemos pasado en limpio acá, que es 1 sobre h por la diferencia primera, más tita sobre h por la diferencia de segundo orden, menos la diferencia de segundo orden sobre 2h, más tita cuadrado por la diferencia de tercer orden sobre 2h menos tita por la diferencia de tercer orden sobre h, más la diferencia de tercer orden sobre 3h, etc. Bien, ¿esto qué me permite encontrar? La derivada primera evaluada en cualquier abscisa x, entendiendo a x, el resultado de x0 más tita h. Es cualquier x entonces que esté entre x0 y x1. Bien, si a esta expresión la evaluáramos cuando tita es igual a 0, bien, este término desaparece, el segundo, desaparece el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno, o sea, todos donde esté tita, porque si tita vale 0, esos desaparecen. Entonces, ¿qué me quedaría si tita vale 0? La derivada en x0, que también lo podríamos indicar con este operador de mayúscula, que es otro operador que indica derivación. Nos quedaría el primer término, 1 sobre h por la diferencia de primer orden, evaluada ¿dónde? En x0. Nos quedaría el tercer término menos la diferencia segunda, evaluada en x0 sobre 2h. Nos quedaría este otro término más la diferencia de tercer orden evaluada en x0 sobre 3h. Nos quedaría este término menos la diferencia cuarta evaluada en x0 sobre 4h y agregaríamos tantos términos en función de datos que tengamos en tabla, mientras no se nos anulen las diferencias de orden superior. Esta es la fórmula de la derivada primera en la abscisa x0. Fíjense en ustedes que si el tita fuera 1, también podríamos obtener la derivada en x1. Queda para ustedes reescribir la fórmula como quedaría si tita vale 1. Bien, de igual forma, si ahora a esta derivada le volvemos a aplicar derivación y regla de la cadena, como hicimos en el paso anterior, obtendríamos la derivada segunda. ¿Para quién? Para cualquier
x que esté entre x0 y x1. Acá tenemos la regla de la cadena aplicada con el factor 1 sobre h afuera para derivar nuevamente en esta expresión respecto a θ, como está acá indicado, y se obtiene esto. Luego, haciendo distributiva por este factor 1 sobre h y reescribiendo, se obtiene acá la expresión de la derivada segunda. Acá, perdón. ¿Para quién? Para cualquier valor de x que esté entre x0 y x1. En particular, si el θ nuevamente vale 0, me permite encontrar la expresión de la derivada segunda en x0. Acá está la expresión que deberíamos usar. Haciendo los pasos matemáticos, despacito se pueden encontrar estas expresiones a las que se ha llegado en esta fórmula. Bien, vamos a aplicarlo a un ejemplo. Se ha construido una tabla para la función f de x igual a x por e a la x, trabajando con 4 decimales redondeados, partiendo del valor x0 igual 1,8, trabajando con un paso en las abscisas h igual 0,1 hasta un valor xn igual 2,2. Se han encontrado los valores de esta f de x. Este 10,8894 no es otra cosa que reemplazar esta x por 1,8 y la x del exponente también por 1,8 y haber hecho el cálculo de 1,8 por la exponencial de 1,8. Así siguiendo para el resto de los valores. Bien, ahora nos piden evaluar la derivada primera en 1,8 y en 1,85. En 1,8 sería para este valor inicial y 1,85 sería para un valor que está entre x0 y x1. Utilizando, dice, una tabla a diferencias adelantadas. Bien, acá está construida la tabla a diferencias adelantadas y ahora vamos a ir analizando qué material necesitamos para ir aplicando en la fórmula. Acá se ha copiado la fórmula de la derivada evaluada en x0. ¿Cuál es esa fórmula? Esta que teníamos acá. Entonces, con esta fórmula que tenemos allí, ¿qué necesitamos? Conocer el h, la diferencia primera, conocer la diferencia segunda, la diferencia tercera, la diferencia cuarta, donde evaluada en x0. Vamos entonces a buscar esos valores de tabla. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que el h hemos dicho que es el paso de separación, ese paso constante entre cada un par de x y consecutivos. El xy y el xy más 1, que es h vale 0,1. Bien, ¿qué más necesitamos en la fórmula? Conocer la diferencia primera en x0. Ya lo tenemos acá, es 1,8138. La diferencia segunda en x0, que es 0,2611. La diferencia tercera, que es 0,0349. La diferencia cuarta, que es hasta la que se puede llegar con esta tabla, que es 4,2 por 10 a la menos 3. Con esos valores se reemplazaría acá todo el material, recordando que el h es 0,1 y se obtendría el valor de la derivada en 1,8. También nos pidieron la derivada en 1,85. Entonces, como nuestro x0 es 1,8, nuestro h es 0,1, recordemos que podemos obtener nuestro valor de θ como el x menos el x0 dividido en h. En este caso es 0,5. Bien, ya habíamos identificado cuánto valía el h, cuánto valían las diferencias de primer orden, la de segundo orden, la de tercero y la de cuarto orden. Solo nos quedaba identificar cuánto vale el θ para poder reemplazarlo en esta fórmula y obtener
el valor de la derivada primera en este x, que es 1,85, que es un valor ubicado entre x0, que es 1,8, y x1, que es 1,1.